Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, y voy a dar lectura a los primeros 8 versos. Hechos, capítulo 1, primeros 8 versos. Escribe el hermano Lucas lo siguiente: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor, rogamos tu bendición y la dirección de tu Espíritu Santo para que al abrir tu palabra, nuestro entendimiento también sea abierto y nuestro corazón. Padre, que fluya tu mensaje y tu palabra en esta hora para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado en varias semanas pasadas, que el Señor no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. Si usted ha sido escogido por Dios, entonces no se preocupe si está o no capacitado. De hecho, si fuera por capacitación, yo creo que ninguno estaríamos aquí. Pero Dios no se fija, diríamos, en esas pequeñeces. Si Dios es Dios, si Dios es soberano, Dios le habilitará en lo que usted tiene que hacer. La promesa del Espíritu Santo fue hecha por Jesús hacia los discípulos con dos intenciones muy claras. La primera fue que no nos dejaría desamparados. No os dejaré solos. Y la experiencia humana, algunos le llamaríamos quizás los apegos. Y el problema de los apegos es que generan dependencia. Los discípulos querían que el Señor Jesús siguiera con ellos ahí físicamente. Cuando María Magdalena va a la tumba y toca los pies del Señor Jesús, le dice, no, y ve y cuéntales a los demás lo que has visto. Porque somos muy dados a generar apegos. Y el Señor Jesús se está despidiendo, les dice, pero no los voy a dejar solos, mandaré al Espíritu Santo, que Él lo definió como el Consolador, el Paracletos, el que estaría junto a nosotros, el que nos acompañaría hasta el fin del mundo. Y la segunda intención era fortalecernos o empoderarnos. Hemos hablado que el empoderamiento de Dios que da a cada uno de nosotros se da para que podamos cumplir la gran comisión. Ahora, ¿cuál es la gran comisión? Y ya hemos hablado de esto también en varias ocasiones. ¿Cuál es la gran comisión? Y normalmente citamos Mateo 28. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñando todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que conocemos como la Gran Comisión. Algunos piensan que este pasaje que acabamos de leer, de Hechos 1 hasta el verso 8, es todavía parte del mismo discurso de Jesús,
Yo no sé si es parte del mismo discurso o no, pero la secuencia va en la misma lógica. Cuando Jesús le está diciendo, id y predicar el mundo, les dice en el verso 4, pero permanezcan en Jerusalén. Así que la cosa no era en automático de salir, correr y predicar, sino que tenían que esperar una promesa. Les dice el Señor Jesús, permanezcan en Jerusalén hasta que esa promesa se vea cumplida. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir el Espíritu Santo. Así que entonces el Espíritu Santo es una promesa que el Señor Jesús da a los discípulos para que entonces puedan o podamos cumplir con la gran comisión. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y también de esto ya hablamos por varios domingos. Primero dijimos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, con nosotros, y nos va perfeccionando. Y a esto le llamamos el fruto del Espíritu. El Señor quiere fluir a través de nosotros. Y después, en este segundo bloque, estamos hablando de los dones del Espíritu. Es decir, la primera parte tiene que ver con el ser. El fruto del Espíritu tiene que ver con el ser. Y el don o los dones del Espíritu tienen que ver con el hacer. Así que Dios nos habilita, pero primero empieza a trabajar con nosotros. Y eso es lo que cualquier persona en cualquier negocio haría. Por ejemplo, cuando Ray se para a tocar la guitarra, pues lo primero que tuvo que hacer es afinar la guitarra. Cuando alguien va a vender frutas o verduras o arroz o lo que sea, tiene que calibrar la balanza. ¿No es cierto? Entonces necesitamos los instrumentos perfectamente calibrados. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando manda su Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo empieza a generarse y empieza a fluir, es porque Dios nos está calibrando. Es decir, Dios está formando su carácter en nuestra persona. Y una vez que Dios está trabajando en ello, entonces nos habilita, nos dota de ciertos dones para que podamos cumplir lo que llamamos la gran comisión. Ahora, la gran comisión, ¿qué es? Ir y predicar. Y cuando yo le diría a Javier, ve y predica, o le digo a Jorge, Jorge, predica, o le diría yo a Livia, predica, pues quizás preguntarían, ¿y qué hay que predicar? ¿Y cómo empiezo? Yo no sé si les ha pasado eso alguna vez, cuando han tenido así como que el intento de querer, ¿y cómo le hago? ¿No? Yo me acuerdo de verdad, con mucha vergüenza, mis primeros sermones. Digo, qué vergüenza. Pobres hermanos, Dios los usó de conejillo de indias. No sabía yo cómo empezar y cómo terminar. Y yo le echaba ahí unas ganas a la predicación, pero de repente digo, Dios tiene que habilitarnos. Y Dios va trabajando en nosotros. Así que llega el momento en que Jesús está hablando de que vayan y prediquen, pero me gusta aquí en la versión de Lucas, precisamente cuando está diciendo ahí en el capítulo 1 de Hechos, verso 4, dice, en el verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y este va a ser un bloque de predicaciones que vamos a iniciar a partir del próximo domingo. ¿Qué significa el reino de Dios? Porque les ha estado hablando del reino de Dios y el Señor Jesús utilizó 20 y tantas parábolas para referirse al reino de Dios. Así que si les está predicando ya en las últimas semanas, en los últimos momentos acerca del reino de Dios, pues la pregunta es, ¿qué deberíamos predicar nosotros? Pues del reino de Dios. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe. Y por eso tenemos que estudiar qué es el reino de Dios. Pero me llama la atención y me gusta porque el pensamiento de Lucas evoluciona hasta llegar al punto del verso 8, cuando les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos.
Ok. Habíamos hablado en domingos pasados la primera parte, recibiréis poder. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, y me seréis testigos. La orden que Jesús le da a los discípulos es que permanezcan en Jerusalén. Esa es la orden, permanezcan en Jerusalén. Una orden que uno diría, ay, pues, ¿qué tiene de extraordinario? Bueno, después de que un movimiento es atacado por su cabecilla principal, ¿qué creen que sucede con los seguidores? Viene el desánimo, viene el miedo y viene naturalmente la dispersión. Dicen, si ya mataron al Señor Jesús, ahora vamos a seguir nosotros. Y había mucho miedo entre los discípulos con respecto a esto. Y la orden fue, permanezcan en Jerusalén. Y si nos pescan, permanezcan en Jerusalén. Y si nos atrapan, permanezcan en Jerusalén. ¿Qué cosa tan difícil para las personas es permanecer? De verdad, qué cosa tan difícil. Yo no sé por qué es tan difícil, pero me imagino que mucho de eso tiene que ver con nuestro carácter atrabancado, desbordado, indisciplinado, y no nos gusta permanecer. El miércoles tenía yo que tener una dieta muy rigurosa para el estudio que se me iba a realizar el jueves. Prácticamente eran puros líquidos, nada más, nada más. Y entonces resulta que el miércoles en la noche estaba en un diplomado y era la clausura del diplomado. Y hubo bocadillos y carnitas y tinga y mole y había tostadas y pastel y yo con mi vasito de agua. Y estábamos en el puro sector salud, en los dos sentidos, salud y salud de la otra. Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales. Maestro, ¿no va a tomar nada? No, muchas gracias. ¿Le traigo un taquito? No, muchas gracias. Y una doctora no se aguantó las ganas y me dice, de verdad que lo admiro porque usted está en lo suyo. Ella sabía que yo tenía el estudio el jueves y me dice, yo no aguantaría. Tengo que hacerlo. Y más me conviene hacerlo. Más me conviene, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado con el estudio. Permanecer. Qué cosa tan difícil. De verdad necesita uno estar ubicado para poder permanecer. Cuando vienen las pruebas, por ejemplo, me acuerdo mucho en la escuela, que de repente le toca a uno un maestro o una maestra de esos difíciles, ¿no? Y uno está dispuesto a renunciar a la materia, y uno dice, no, hay que permanecer. Híjole, es que hay que permanecer. O de repente tenía un jefe yo hace algunos años que le gustaba correr el maratón, pero como era medio fresa, él nada más lo corría en Nueva York. Así que se iba a Nueva York cada vez que había maratón y llegaba. Y me decía él, tenía él ya muchos años corriéndolo, y él decía, qué difícil es que los corredores permanezcan. Dice, y aunque permanezcan, los que llegan hasta la meta, no siempre llegan bien. Él me decía, es asombroso ver cómo llega uno a la meta y parece campamento de damnificados, desmayados, infartados, acalambrados, deshidratados, hay de todo. Dice, no se trata de llegar dando lástimas, se trata de llegar bien. Finalmente estás compitiendo porque quieres competir y tienes que terminar bien. Pero mucho de eso tiene que ver con la permanencia. Ahora hay muchos otros que ese día se paran de buenas, se ponen su short y sus tenis y en su vida han corrido y quieren correr el maratón. ¿Y saben cómo terminan? Al kilómetro ya están ahí desmayándose y echando el bofe y no pueden respirar. Y uno dice, se levantan a hacer el ridículo. La permanencia es disciplina. Y el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, permanezcan en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa.
qué difícil es permanecer. De verdad, qué difícil es permanecer. Pero una cosa que me ha quedado muy claro es que el que permanece hasta el fin será salvo. Pablo utiliza la expresión el que persevera hasta el fin. Es la permanencia. Así que la primera orden que Jesús le da a los discípulos, permanezcan. Y eso iba en contra de sus emociones. ¿Y si nos agarran? ¿Y si nos ven? ¿Y si nos descubren? ¿Y si también nos quieren matar? ¿Y si? Permanezcan. Permanezcan. Esa es la orden. Y a mí me parece que una de las cosas que los cristianos tenemos que aprender es precisamente la permanencia. Yo no sé cuántos de ustedes, pero podría apostar, sin temor a equivocarme, que no hay una sola persona aquí que cuando se le compartió el Evangelio y decidió aceptar, de repente empezó como que me rajo, no me rajo, me rajo, no me rajo, le sigo, no le sigo, esto se está poniendo cada vez más difícil, me habían dicho que Dios iba a estar de mi parte, me habían dicho, y de repente les puedo apostar que muchos estuvieron en ese dilema de permanecer o no permanecer. Y gracias a Dios están aquí los que han permanecido. Pero ese es el mandato, esa es la orden, permanezcan. Ahora, por el otro lado, la disciplina implica que no te aceleres. Hay gente que es atrabancada. Yo tenía hace muchos años un gerente que le daba yo una indicación. Imagínenselo así. Le digo, a ver, hay que ir a la casa que está aquí junto. Y en vez de salir y tocar, va y rompe el muro y se pasa. Así era él. Era un tractor atrabancado. Alberto, hay que hacer... A ver, espérate, así no. Pues me dijiste que fuera. Sí, pero así no, por favor. Y habemos muchas personas que somos así. Ya nos urge hacer las cosas. Y permanecer es también estar quietos. Estar quietos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes, por su propio carácter, esto es así como que un choque frontal. ¿Cómo se le ocurre al Señor que me esté quieto? Entonces, ¿para qué me hizo así? Y es exactamente el mismo argumento que dicen los niños chiquitos. Toda la vida están las mamás, ya ponte a caminar, a ver tus primeros pasos, duro y ya que camina, siéntate. Y ya que, siéntate. Entonces, ¿para qué quieren que y están duro y dale con que empiecen a hablar. Y ya que empiecen a hablar, cállate. Y son esas contradicciones que a veces no entendemos. Estamos duro y dale porque hagan lo suyo, ya que lo hacen, ahora los queremos aplastar. Ahora, cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, permanezcan en Jerusalén, ¿por qué creen que tenían que permanecer en Jerusalén? Y es muy probable que todavía el Señor estaba trabajando con su carácter y con sus emociones. Había todavía muchas emociones encontradas. El Señor Jesús lo vieron morir, resucitó, ahora se va a ir, ¿qué vamos a hacer? Y nos está encomendando que prediquemos, y quién nos va a acompañar, y una serie de inquietudes que de manera natural se presentarían. Permanezcan en Jerusalén. Y esto implicaba también estar quietos. ¿Cuántas veces, de verdad, cuántas veces, por no estar quietos, generamos más problemas? Ay, es que yo quería ayudar. ¿Y quién le dijo? Ay, pues es que, ¿quién le pidió? Y aprender a estar quieto, de verdad, que implica disciplina. Hay mucha gente que no es capaz de estarse sentado. Está, párese y siéntese. Hay gente que no puede estar sin tomar café y se para el café. Hay gente, estar quietos, eso es parte de la experiencia que Dios quiere. Pedro dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por eso a veces Dios nos tiene que poner un estate quieto para que estemos quietos, porque de otra manera no lo haríamos. Así que los discípulos ahora tendrían que esperar la promesa de que el Espíritu Santo iba a llegar para que entonces ellos pudieran hacer las cosas. ¿Cuántas veces no hemos querido tomar iniciativas?
Y es lo que, de acuerdo a un material, pues los que estuvieron en el taller de liderazgo recordarán, hicimos una tablita con el saber, el poder y el querer, ¿se acuerdan? Y fuimos haciendo combinaciones, 8 combinaciones. Y hay la séptima combinación, son los que no saben, los que no pueden, pero le echan unas ganas, que para qué les cuento. A esos les llamamos tontos con iniciativa. A esos les llamamos los temerarios, ¿no? A esos les llamamos los de verdad, ¿cómo le llaman? Los imprudentes, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe y no puede, pero le echa ganas. Si de verdad quiere hacer algo que valga la pena, aprenda. Y esto es lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos. Permanezcan en Jerusalén. Iban a tener su propio proceso. La tentación de dejar Jerusalén era muy alta. Había peligro de persecución, de muerte. Podían haber quedado desanimados los discípulos y podían haber vuelto a sus tareas cotidianas. Total, pues ya se fue el maestro. ¿Y ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús resucita? ¿En dónde encontró a los pescadores? Pescando. Y los tiene que volver a llamar. Les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Y regresaron a pescar pescados. La tentación de no permanecer es regresar a lo mismo. Y entonces Jesús está diciendo, permanezcan en Jerusalén. Ahí los quiero. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan de Toy Story? Toy Story 2. Cuando Woody pierde el brazo y el hombre pollo manda a traer un reparador de muñecos y le cose el brazo y le volea las botas y lo deja otra vez. Y mientras el reparador está haciendo su trabajo, el hombre pollo atrás. ¿Y ya? ¿Y cuánto va a tardar? ¿Y ya mero? Y está duro y dale. Y el otro está haciendo su trabajo. Y está el otro impertinente. ¿Y ya mero? ¿Y cuánto va a tardar? ¿Y se acuerdan cuál fue la respuesta? Lo que tenga que tardar. ¿Y cuánto tenemos que estar en Jerusalén? Lo que tengas que estar. Y Señor, ¿y cuánto va a tardar mi proceso de restauración? Lo que tenga que tardar. ¿Y cuánto voy a tardar en aprender? Lo que tenga que tardar. Le voy a decir algo que quizás sea sorpresa para usted. Dios no tiene prisas. Dios no tiene prisas. ¿Saben cuántos años oramos por Rosalinda? 30 años. 30 años. Dios no tiene prisas. ¿Ok? ¿Cuánto va a tardar? Lo que tenga que tardar. Uno es el de las prisas. A uno es al que le urge. Ay, Señor, ¿y si se muere? Ay, Señor, ¿y si me hago viejo? Ay, Señor, ¿y si no alcanzo? Y la angustia es de uno. Dios no tiene prisas. Dios se tardó 80 años en preparar a Moisés para que hiciera su chamba. Por eso le digo a Paquito, maestro, todavía te falta. A los 80 años Moisés empezó su obra más importante y trascendente. Dios no tiene prisas. Permanezcan en Jerusalén. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Esa es la orden. Y entonces Jesús está luchando ahí contra la tentación de regresar a lo mismo. Y para muchos nuevos cristianos, la tentación de regresar a lo mismo es muy alta. Ya no voy a ir a las fiestas, ya no voy a fumar, ya no puedo decir malas palabras, ya no puedo andar de loco, ya no. Y uno dice, ¿cómo se te ocurre? Es que era bien padre esa vida. Y hay unos que añoran. Por eso el Señor Jesús en alguna ocasión dijo, aquel que pone las manos en el arado y voltea para atrás, no es digno del reino de Dios. Ahora, uno diría, pues, ¿qué tiene? Y se las voy a poner de esta manera. ¿Alguna vez han andado de viaje por el campo y de repente ven los surcos así derechitos? Y uno se pregunta, ¿y cómo le harán para trazar los surcos? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Que ven ahí a los campesinos sembrando y los surcos derechitos. Dice uno, pues,
¿Con qué regla lo miden, no? Y entonces le preguntan a un campesino en alguna ocasión, ¿y usted cómo le hace para trazar los surcos derechitos? Dice, es muy fácil. Ve aquella roca que está hasta allá. Bueno, esa roca siempre tiene que estar en medio de los cuernos del toro. Y entonces yo me guío y voy. Y siempre la roca tiene. Así que si el toro se va para acá, yo tengo. Y la roca siempre que tiene que estar en medio de los cuernos. Está muy claro. Pero ¿qué pasa si el campesino, por andar papaloteando, se le empieza a ir la yunta por otro lado? El que pone las manos en el arado y ve atrás, no es digno del reino de Dios. No recuerdo ahora la cita, pero te la doy después. Pero así lo dice el Señor Jesús. Ahora, esto también nos recuerda la historia de 40 años de gente que salió de Egipto y 40 años en el desierto diciéndole a Moisés, estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Allá sí teníamos que comer, allá sí había agua, allá podíamos enterrar a nuestros muertos, allá nos iba mejor. Era el argumento absurdo. ¿Y cómo iba a estar mejor si estuvieron clamándole a Dios 400 años para que lo sacara de ahí? Esa generación no entró a la tierra prometida porque no era digna. 40 años, ¿perdón? Lucas 9:62, gracias. Y entonces de repente el pueblo que salió de Egipto, 40 años añorando hacia atrás, las manos en el arado y viendo Egipto, y viendo Egipto, y viendo Egipto, en vez de estar viendo la tierra prometida. ¿Se da cuenta? La tentación de regresar atrás es combatida por Jesús a través de esta orden. Permanezcan en Jerusalén. Ese es el primer elemento. En segundo lugar, Jesús da una promesa, y esto es importante. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Dios sabía de las deficiencias de los discípulos. Dios sabía de los temores de los discípulos. Dios sabía de la ignorancia de los discípulos. Por lo tanto, Dios mismo estaba dispuesto a suplirlas a través de su Espíritu Santo. El que usted sea ignorante no es sorpresa para Dios. El que usted sea incompetente no es sorpresa para Dios. El que usted tenga miedos no es sorpresa para Dios. Dios lo creó. Dios lo diseñó. Más bien lo difícil es reconocerle delante de Dios esas incompetencias. Eso es lo difícil. Pero a Dios no le asusta que usted sea burro. A Dios no le asusta que usted sea flojo. A Dios no le asusta que usted sea ignorante. Pero le enoja que usted quiera seguir siendo eso. ¿Me explicó? Dios no tiene ese propósito para nosotros. Así que les promete a través de Jesús que vendría el Espíritu Santo y que serían empoderados. Esto iba a suplir su ignorancia, su incapacidad, ¿no? Y de repente les decía, y cuando sean echados ahí ante las autoridades, ni se preocupen por lo que deban de decir. ¿Por qué? Porque el Señor pondrá la palabra en su boca. Ahora, esto no es justificación para no estudiar. Él está diciendo cuando intempestivamente te agarran y te ponen ahí y te piden una explicación. ¿Me explicó? Es como de repente a nosotros nos llega a suceder que no estamos preparando un sermón o no estamos preparando un estudio bíblico y no falta alguien que diga, oiga, ¿nos podría dar una palabra, por favor? Y tienes que improvisar. No se refiere a esas improvisaciones, más bien se refiere a esas improvisaciones y no al estudio que cada domingo tienes que preparar para predicar. ¿Me explico? Esa es una lógica diferente. Pero Jesús les decía, si los toman y los llevan a la cárcel y ante los tribunales, no se preocupen por lo que deban hablar, porque el Señor pondrá la palabra en su boca. Así que no era ninguna sorpresa. Jesús promete la presencia del Espíritu Santo como parte del empoderamiento que los discípulos necesitaban. Pero aquí viene lo interesante, porque ya habíamos estudiado esta primera parte, pero recibiréis poder. ¿Para qué?
para ser testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aquí es lo interesante entonces. ¿Qué es la gran comisión? Si lo pudiéramos decir en dos palabras, ¿qué es la gran comisión? Es ser testigos. Esa es la gran comisión. Testigo viene de la palabra mártir, es la palabra griega. Lamentablemente hoy entendemos por mártir aquellos que sufren, aquellos que apedrean, aquellos que linchan, aquellos que matan, pero la palabra no era así. Entonces, cuando en la Escritura se hablaba de que Esteban era un mártir, no es porque lo apedrearon, sino porque Esteban era un testigo. ¿Me explico? Ahora, a veces, por ser testigo, te toca padecer. Eso me queda muy claro. Y a los primeros apóstoles y a los primeros creyentes, por supuesto que les tocó padecer. Así que Jesús el llamado fue a que se convirtieran en testigos. Y me seréis testigos. Eso podría resumir de una manera muy clara y muy sencilla la gran comisión. ¿A qué estamos llamados en este mundo? A ser testigos. El testigo es una persona que directamente, por haber visto, por haber oído o por haber experimentado, tiene el conocimiento de un hecho, del cual puede dar fe con absoluta veracidad. Sí, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve en medio de la situación y puede dar testimonio del asunto. ¿Me explico? Una persona que puede dar absoluta veracidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, imagínense a Jorge, que andando en su auto tuviera un accidente. Y de repente, pues viene la patrulla y no se ponen de acuerdo y se va, arma el borlote y que si el seguro, que si no, que si... Y entonces llegan las autoridades y dicen, a ver, ¿quién es testigo? Y a mucha gente le da miedo ser testigo. No, yo no sé, yo acabo de llegar, ¿no? Y dice Jorge, aquí hay varias personas que vieron el accidente. Yo le voy a pedir a Ray que sea mi testigo. No es lo mismo que sea mi testigo a que sea un testigo. ¿Me explico? ¿Qué hace la diferencia? Que cuando le levanten a Ray la declaratoria, entonces él va a hablar desde la perspectiva de Jorge. ¿Qué fue lo que sucedió? Es mi testigo. Y yo lo traigo para que atestigue. Y entonces cuando Jesús dice, y me seréis testigos, me seréis por testigos, lo que está diciendo es que nosotros no vamos a hablar de cosas neutrales. Vamos a hablar de nuestra relación personal con el Señor. Me seréis testigos. Era el resultado de haber vivido muchas experiencias con el Señor. Además implicaba haber establecido una relación estrecha, íntima y profundamente significativa con Él. Así que no era solamente el acto de ser testigos. La comisión es ser sus testigos. Así que cada cristiano estamos llamados a ser sus testigos. Y entonces de repente cuando usted diga, híjole, ¿y cómo puedo compartir el evangelio? Y si tengo que evangelizar, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empieza un testigo? ¿Y qué es lo que dice el testigo? Y Juan, en una de sus cartas, empieza de esta manera. Empieza diciendo, lo que hemos visto y lo que hemos oído, esto hablamos. Eso es ser testigo. ¿Está difícil? Eso es más fácil que decirle a Livia, ponte a evangelizar y enseña todas las cosas que el Señor Jesús mandó. Es más fácil decirle a Livia, comparte lo que ha sido tu experiencia personal. Yo personalmente creo y sigo en esta convicción
El Señor va a hacer que esta iglesia crezca cuantitativamente por el contacto personal. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros alumnos, nuestros clientes, con aquellos que estamos en contacto personal. Porque es más fácil que la gente crea un testimonio. Decía Laura hace un rato, y yo también lo experimentaba anoche, me resultaba increíble ver a Lorenzo bautizándose. Y me imagino que para Lupita era más increíble ver a Lorenzo bautizarse, pero ahí estaba. Me resultaba increíble ver al doctor Julio bautizarse, pero ahí estaba. ¿Qué argumento hay contra eso? Ninguno. Y uno le pregunta a Jorge, bueno, ¿por qué te bautizaste? Porque he creído en Cristo Jesús. ¿Y tú, Esther? Pues porque soy hija de Dios. ¿Qué argumento hay contra eso? ¿Me explicó? No hay argumento que valga. Y entonces cuando el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, y me serán testigos, lo que está diciendo es que ustedes van a hablar de lo que ha significado esa relación personal conmigo. ¿Está difícil? El miércoles después de la clausura le decía a una de las alumnas, te voy a dar una invitación. Y le doy una tarjeta de aquí de la iglesia. Y me dice, pues con razón. Ya me imaginaba yo algo así. Usted sabe mucho de la Biblia. Y usted me contestó todas las preguntas que yo le hacía. Porque me hacía preguntas bíblicas ahí en la clase, ¿no? ¿Cuántos años tenía Moisés y Aarón, ¿no? En su ministerio? Y me hacía preguntas ahí. Y yo se las contestaba. Pero nunca le dije ni que era cristiano, mucho menos que era pastor. Y cuando le doy la tarjeta dije, pues sí, pues cómo no, pues sí es pastor. Así hasta yo. Le digo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre tu experiencia y mi experiencia? Si vamos a ser testigos, cada quien va a hablar de su experiencia personal. ¿Me explico? Ese es el punto de entrada para toda aquella gente que nos rodea. A veces, y comentábamos anoche ahí en la cena, y Ray comentaba específicamente, de cuánta gente cristiana es intransigente en su exposición del Evangelio. Conviértete y pecador y va, y la gente nomás está recibiendo ahí los bibliazos sin siquiera tener la oportunidad de interactuar, de preguntar, de disentir inclusive. Y eso ha hecho mucho daño a la iglesia, porque ha dado mal testimonio. Hace años invitaba yo a una alumna en otra iglesia y le decía, te invito. ¿Eres cristiano? Le digo, sí. De los que no fuman y no toman y no bailan. Y le decía yo, qué lamentable que nos conozcas por lo que no hacemos y no por lo que sí hacemos. Porque ser cristiano no es no hacer y no hacer y no hacer y no hacer. Ser cristiano es mucho más de lo que te imaginas. Y lamentablemente hemos encajonado eso en malas exposiciones del Evangelio. Hemos acartonado el Evangelio. Y entonces de repente le queremos compartir a la gente recetas. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Deja de fumar. Uno dice, ¿y en qué parte de la Biblia dice que por dejar de fumar me hago cristiano? ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Deja de tomar. ¿Y dónde dice que dejando de tomar me hago cristiano? Yo conozco mucha gente que ha dejado de fumar y de tomar y no son cristianos. ¿Me explico? Eso no es el Evangelio. Ahora, eventualmente el Evangelio le va a pegar a esas cosas, porque va a ir poniendo en orden tu vida. Y te das cuenta entonces que dejas de fumar, dejas de tomar, dejas adicciones, porque reconoces que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es una lógica diferente a decir, si dejas de fumar vas a ser cristiano. ¿Cuándo predicó Jesús eso? ¿Y entonces de dónde lo sacamos nosotros? Había una entrevista muy curiosa entre dos evangelistas del siglo XVIII,
en Inglaterra. No recuerdo exactamente, pero creo que uno de ellos era Carlos Spurgeon y otro, no recuerdo. Pero eran dos evangelistas reconocidos mundialmente. Uno de Inglaterra y uno de Estados Unidos. Y el de Estados Unidos va a Inglaterra a visitar y toca y ve y abre el pastor, el evangelista, abre la puerta de su casa con un puro y lo recibe así en su casa. ¿Tú te acuerdas quiénes eran? Uno era Carlos Spurgeon, creo que era el gringo, ¿no? Y entonces aquel le abre la puerta y con su puro, y se queda el otro impactado y le dice, ¿y usted cree que glorifica a Dios con ese puro en la boca? Y aquel se saca el puro de la boca y le pica el ombligo y le dice, ¿y usted cree que glorifica a Dios con esa panzota? Porque era gordo el otro. Somos fáciles para criticar y decir, no, eso no, eso no. Pero cuando entiendes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo tienes que honrar. Y entonces los gordos se tienen que poner a dieta, y los flacos tienen que comer más, y los que tienen problemas de salud tienen que cuidarse. Así es, así es. Pero no porque eso te va a hacer cristiano. ¿Me explico? Es la consecuencia de que te ves como hijo de Dios, como creación de Dios, y que eres además el templo del Espíritu Santo. Así que Jesús le está diciendo, vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y entonces, ¿qué vamos a compartir? Lo que ha sido nuestra experiencia personal. Ahora, nuestra experiencia personal eventualmente nos va a llevar a que somos pecadores, porque la Escritura así lo dice. Porque también está la tentación de que, mira, pues yo era así, ahora sígueme. No. Sigue a Jesús. Porque la gran comisión es hacer discípulos de Cristo. No discípulos de Ray, discípulos de Sergio, discípulos de Javier, discípulos de Jorge. Discípulos de Cristo. Y esto se ha olvidado mucho en las iglesias. Y hoy tenemos iglesias que se llenan porque siguen al pastor, siguen al grupo de alabanza, siguen a un orador, a un maestro, en vez de seguir a Cristo. Ahora, qué bueno que hay talento y qué bueno que Dios da esos dones para la edificación de la iglesia, pero no es para seguir a las personas. ¿Me explico? No es para eso. Por alguna extraña razón, voy a hacer aquí un comentario al pie, pero por alguna extraña razón, el día de ayer el Señor pues no me permitió que yo bautizara. Y yo digo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque finalmente nadie va a decir, ay, pues es que a mí me bautizó el hermano Sergio. Y como dijo Pablo ahí en Corintios, yo a nadie he bautizado, así que ni me vengan a echar pleitos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, no, pues es que a mí me bautizó el hermano Ray, a mí me bautizó el hermano Sergio. ¿Y qué? ¿Eso es tan irrelevante? Bueno, es que yo quería que me bautizara. Bueno, es lo que usted quería, pero eso ni lo hace más cristiano ni menos cristiano. Exacto, ese es el punto. A eso voy, precisamente, por alguna circunstancia, ¿no? Y además, por el estudio que tuve y una serie de situaciones, no estaba yo en condiciones. Me hubiera gustado participar, por supuesto, en los bautizos, pero dije, eso es irrelevante. Si bautiza el pastor Raimundo, bautizo yo, eso es irrelevante, quien lo haya hecho. ¿Me explico? Lo importante es lo que estaba sucediendo. Y usted está siendo bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Raimundo, ni en el nombre de Sergio, ni en el nombre de nadie más. ¿Me explico? Usted está llamado a ser testigo. Esa es la gran comisión. Entonces no era solamente ser testigo, sino ser su testigo. Lo que ha sido verdad en nosotros, lo que hemos experimentado, lo que hemos disfrutado como regalo, esto mismo debemos compartirlo, testificando acerca del mensaje del Evangelio transformador. Eso es lo que nosotros compartimos. El Evangelio es transformador. Por eso me enoja cuando la gente se dice cristiana y 5 años después o 10 años después siguen igual. ¿Dónde está el poder transformador del Evangelio? Si de verdad usted es cristiano, usted tarde o temprano va a ser transformado por el Espíritu Santo. ¿Me explico?
No puede usted seguir siendo exactamente igual a que hace 20 años cuando conoció el Evangelio. Si no, entonces usted ha sido un gran farsante. Usted ha dicho que es creyente, pero en el fondo no es creyente. Y termina entonces el mandato diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandato comienza a ser testigos en su propia casa. Jerusalén era su propia casa, en su propia tierra. Y usted puede decir, ay, es que usted no conoce a mi familia. Precisamente. Oye, es que me van ahora a hacer burla. ¿Y sabe por qué Jesús le pidió a los discípulos que empezaran en Jerusalén? Porque esta es una de las experiencias más difíciles de sobrellevar. Porque es precisamente en la casa en donde mejor conocen de qué pie cojea cada uno. ¿O no? ¿A quién vas a engañar de tu familia? Y por eso resulta más difícil testificar ahí. Y es hasta que la gente ve los frutos de arrepentimiento cuando empieza a creer, cuando empieza a llamar la atención. Pero mientras tú dices, no, pues yo ya soy cristiano, y sigues igual de irrespetuoso, igual de flojo, igual de irresponsable, a la gente le da lo mismo. Pero cuando empiezan a ver los frutos, dicen, ah, caray, algo le pasó a esta persona. Y déjeme decirle, eso con mucha frecuencia lo utiliza Dios para enganchar a nuevos creyentes. A ver, platícame, ¿qué hiciste? ¿Qué te está pasando? Ahora, ¿por qué ya no eres tan respondona? Un testimonio que me decía hace unos meses Lupita. Decía, un día estábamos ahí peleando, o estaba peleando Lorenzo conmigo, así muy acalorado, y le dije, ¿sabes qué? Ya no te puedo contestar como antes, pero ganas no me falta, pero ya no te puedo contestar como antes, porque soy cristiana. Y en ese momento, me decía ella, se enojó más. Porque él estaba esperando que ella reaccionara. Y ella le dijo, ya no te puedo contestar. ¿Hay cambio o no hay cambio? Por supuesto. Pero ese cambio no lo producimos nosotros. Este cambio lo produce el Señor a través del Espíritu Santo. Y es ahí, precisamente en el ambiente familiar, en donde nos cuesta más trabajo dar testimonio. Mismo Señor Jesús usaba la frase, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Quién te va a creer en tu propia tierra? Difícilmente las puras palabras. La gente quiere ver acciones. La gente quiere ver hechos. La gente quiere ver conductas diferentes. Y es entonces cuando nosotros podemos aprovechar la circunstancia y ser testigos de esa relación personal que tenemos con el Señor. Ahí está. Entonces la gran comisión es simple y sencillamente ser testigo. Oye, ¿tú por qué no te enojas? ¿Tú por qué no haces malas palabras? ¿Tú por qué? Y entonces sí, pues porque soy cristiano. A veces lo uso en forma de broma, pero ayuda también a que de repente la gente reaccione. Oye, ¿y usted por qué no hace esto? ¿No? Por ejemplo, el otro día me dijeron, oye, ¿por qué no come? Porque mi religión me lo prohíbe. Y les empezó a dar risa, ¿no? Por supuesto que no me lo prohíbe la religión, pero es una forma de llamar la atención de la gente. Y entonces de repente nos damos cuenta de que nosotros mismos hemos complicado la gran comisión. Y a veces decimos, a ver, vengan todos al curso de evangelismo explosivo, y vengan al curso de plantación de iglesias, y vengan al curso de semilleros, y vengan al curso, y hasta que la gente dice, bueno, ya me eché 20 cursos, ahora sí ya estoy preparado. No es cierto. Usted está preparado desde el momento en que tiene una relación personal con el Señor Jesús. Porque dice el Señor, y me serás testigo. ¿Y de qué vas a testiguar? De lo que es tu relación personal conmigo. Esa es la gran comisión. ¿Está difícil? ¿Sí? ¿Es difícil? Pues no. Yo pienso que le hemos dado demasiadas vueltas al asunto.
Ya una vez que tú compartes tu experiencia, entonces puedes decirle a la gente, bueno, si quieres aprender más, podemos estudiar la Biblia, hacemos un estudio bíblico, te invito a mi iglesia y podemos empezar a ampliar el asunto. Pero lo primero es que tú compartes tu testimonio de tu relación personal. Entonces, precisamente la casa es en donde la gente nos conoce. Y por ser ahí donde la gente ha conocido la clase de personas que éramos, entonces ahí también podrán ver los cambios que Dios ha originado en cada uno de nosotros. Ahí precisamente. Después el testimonio se extiende en círculos concéntricos hacia Judea, hacia Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios puede y Dios quiere usarnos para alcanzar las zonas más recónditas del país y del mundo, para que toda persona pueda escuchar el Evangelio. Pero hablar de Jerusalén y de Judea y de Samaria y hasta lo último de la tierra no era solamente la cuestión geográfica. Tenía que ver también con grupos étnicos. Tiene que ver ahora con grupos etarios. Tiene que ver ahora con lo que algunos llaman tribus urbanas. Esa gente también necesita a Cristo. Cuando uno ve gente y dice, híjole, pobre gente, ¿cómo está? Es porque necesita a Cristo. Y cuando vemos gente así, cuando vemos gente tirada en la calle, cuando vemos gente sumisa en las drogas, cuando vemos gente explotada, estas situaciones entonces deberían movernos para ser testigos de Cristo. No necesitamos situaciones espectaculares para ser testigos. El mandato es muy claro: permanezcan en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa. Una vez que venga la promesa, recibirán el poder y entonces me serán testigos. Y todos los cristianos estamos llamados a ser testigos del Señor. Para algunos nos puede costar un poco de trabajo. Es que me da pena decir que ya me cambié de religión. ¿Y quién le está preguntando cuál es su religión? Y de hecho, eso no es el asunto. Es más, eso es tan irrelevante. El otro día me decía una persona, es que yo soy católico, ¿y a quién le importa? Es más, déjeme decírselo con toda claridad, a Dios tampoco le importa si usted es católico o no. A Dios lo que le importa es que usted tenga una relación personal. ¿Me explico? Y a veces anteponemos cuestiones, ay, es que mis papás me enseñaron, ¿y a quién le importa lo que los papás le enseñaron? A Dios lo que le importa es lo que usted está entendiendo en este momento. Es que yo no acostumbro, ¿y a quién le importa lo que a usted le acostumbre? ¿Me explico? Con mucha frecuencia utilizamos estos elementos de una manera inadecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser testigos, estamos hablando de una experiencia personal que hemos tenido con el Señor. Y ante eso, bueno, pues yo te comparto lo que es mi experiencia. Si te sirve, si te gusta, si te resuelve, pues bienvenido. Y si no, pues es tu decisión finalmente. Pero ser testigos implica entonces ser obedientes y permanecer. Amén.